Hola, bienvenidos a la entrevista de Francia 24. Nuestro invitado desde Washington hoy es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Mucho gusto, señor Almagro. Encantado de estar con ustedes, con su audiencia. Un placer saludarlos y conversar. Señor Almagro, quiero empezar con esta caravana de migrantes que salió desde Honduras hacia Estados Unidos. ¿Cuál es su reacción sobre este fenómeno y la reacción de los estados de la región y de Estados Unidos, por supuesto? Miren, en primer lugar, la migración desde el Triángulo Norte es algo recurrente, es algo que prácticamente ha ocupado todo el tiempo de gestión que llevamos en la organización y obviamente es muy anterior. Es algo que, aparte de hablarse mucho, también se ha invertido mucho para revertir las causas estructurales que están causando esta migración. Es obvio que los migrantes se sienten más seguros viajando juntos, pero obviamente también eso tiene algunos efectos colaterales que no son tan positivos. El hecho de transformarse en hechos políticos y el hecho de que sea menos inadvertido el cruce de frontera, que también se transforma en hechos políticos, sea la frontera que crucen, sea Guatemala, México, o que se acerquen a Estados Unidos. Nosotros estamos siempre preocupados por las garantías, la seguridad de los derechos de los migrantes, y ese debe ser el objetivo: respetar sus libertades, respetar sus derechos. Ahora bien, también hay que cumplir con la normativa migratoria de los países y no se puede transformar la migración en un hecho político cuando es definitivamente una necesidad de la gente, a los cuales tiene que acceder conforme a la reglamentación y a las regulaciones que tiene la migración. Así que nosotros esperamos que se encuentren soluciones, obviamente, que esas soluciones tienen que ver con revertir causas estructurales de pobreza e inseguridad, pero también tienen que ver con, obviamente, garantizar condiciones de trabajo en sus lugares de origen. Destino y tránsito son temas que tienen que resolver de acuerdo a las regulaciones migratorias de los países. Señor Almagro, quiero hablar de Venezuela. Se habló mucho de Venezuela. El mes pasado, 6 países de la región pidieron a la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal en contra del gobierno de Nicolás Maduro para supuestos crímenes de lesa humanidad, una iniciativa apoyada por Costa Rica, por Francia también, pero parece muy difícil que la Corte Penal Internacional investigue porque en el Consejo de Seguridad hay probablemente oposición de Rusia y China. ¿Por qué usted apoya esta iniciativa? Mire, nosotros tuvimos esta iniciativa hace más de un año, junio, julio del año pasado. Nosotros comenzamos en trabajos recabando denuncias, recabando testimonios de aquellos que habían sido torturados o eran familiares de asesinados o de presos políticos. Esos testimonios fueron recopilados en un informe de la organización de más de 400 páginas, al cual hace referencia a los países que han presentado la denuncia y los países que han apoyado esas denuncias. Nosotros tenemos que tener claro que la Corte Penal Internacional es el último mecanismo de justicia que tienen estas víctimas. Y está en manos de la Corte Penal Internacional y específicamente de la fiscal de la Corte dar justicia, abrir la investigación y promover una solución para aquellos que han sido víctimas de estos casos. No creo que podamos tener ninguna duda que hay torturas en Venezuela. No tenemos ninguna duda. ¿Crímenes de lesa humanidad? Sí. Exactamente, que hay torturas en Venezuela, que hay presos políticos en Venezuela, que han sido asesinados manifestantes con un objetivo político en Venezuela. No tenemos ninguna duda, además de la magnitud de la crisis humanitaria y la utilización de la miseria como instrumento de represión. No tenemos ninguna duda también que es el Estado el que está
pergeñando todo este esquema por el cual se generan estos hechos represivos. Entonces, definitivamente, desde el dictador para abajo, o sea, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, director del SEBIN, definitivamente es una cadena de mando en la cual se ha estructurado base para mantenerse en el poder a partir de esquemas represivos. Entonces, lo que estamos pidiendo y lo que piden estos países es que se abra una investigación para resolver estos casos. Es la última oportunidad de esta gente para tener justicia. No la ha tenido en Venezuela, no la va a tener en Venezuela. Es el derecho internacional el que acerca la posibilidad de dar justicia a la gente. Bueno, que sea a través de la Corte Penal Internacional. Pero la Corte Penal Internacional tiene que ser, entonces, tomar la decisión de resolver este dilema moral, si es un instrumento de impunidad o si de los dictadores y de los torturadores y de los asesinos de Venezuela, o si es un instrumento de justicia. Ya todos han tomado prácticamente determinaciones y definiciones muy claras al respecto. Han sido las definiciones muy claras de los informes de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, muy claros los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy claros los informes. Lo que no puede ser voluntad política. Esto es un tema de derecho y de justicia. Entonces, definitivamente, está en manos de resolver este dilema moral de la justicia, en manos de la Corte Penal Internacional, de la fiscal de la Corte. Usted se fue a la frontera entre Colombia y Venezuela y hizo unas declaraciones y después hubo controversia. Usted dijo, en cuanto a intervención militar, no debemos descartar ninguna opción. Hubo críticas, aunque de países opuestos al régimen de Maduro. ¿Cuál es lo que dijo exactamente? Mira, y nosotros lo aclaramos varias veces, porque esto estaba dicho en un contexto y obviamente nosotros no queremos que nuestras palabras sean ni descontextualizadas ni que se lleguen a conclusiones equivocadas. Nosotros hicimos referencia a instrumentos claros del derecho internacional, como es la responsabilidad de proteger y la intervención humanitaria. La solución para Venezuela queremos que sea un camino por la paz hacia la paz y un camino a la democracia por la democracia. Pero también la solución en Venezuela no puede ser una no solución, que es lo que ha venido pasando estos últimos 3 años. Definitivamente es necesario que acciones diplomáticas más duras se lleven a cabo contra la dictadura venezolana. Pero escúcheme, usted tampoco puede hoy, en este esquema, y usted me hace acortar la respuesta, lo cual no es algo conveniente porque esto tiene todo un razonamiento. Pero sí, no podemos negarle al pueblo de Venezuela derechos que surgen del derecho internacional, como la responsabilidad de proteger o la posibilidad de una intervención humanitaria. Esos son temas que definitivamente hoy no pueden ser negados por la dimensión de la crisis humanitaria, por la dimensión del aparato represivo del Estado, por la dimensión de la tortura, por la cantidad de presos políticos o de personas que están siendo juzgadas por motivos políticos, que suman más de 7.000. Entonces, definitivamente, por los millones de personas que han sido forzadas a migrar de Venezuela en el último tiempo y por los millones que van a ser forzados a migrar de Venezuela en el futuro. Entonces, definitivamente tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claro que hay instrumentos del derecho internacional que son factibles de ser utilizados en casos extremos, cuando falla la diplomacia, cuando falla en las regulaciones internas de los estados. Pero no es un derecho que le podamos negar a Venezuela cuando eso ha sido utilizado en otros casos con mucho menos fundamento. Quiero hablar rápidamente de la situación en Nicaragua. Hubo un encuentro sobre el tema en la OEA la semana pasada, hace 6 meses, hay represión. Se habla tal vez de más medidas en contra del gobierno de Daniel Ortega, tal vez suspensión de la OEA. ¿Qué es su opinión lo que está pasando en Nicaragua? ¿Es otro Venezuela? Sí, todavía no, porque Ortega tiene la posibilidad de revertir. Es un caso mucho más reciente.
es una crisis política que lleva desde abril, mayo de este año. Entonces, nosotros pensamos que Ortega no tiene la necesidad de tirarse por el mismo precipicio que se tiró Maduro. Lo que vemos es que sí que lo está haciendo. Lo que vemos es que está generando las condiciones represivas y de opresión y de violación de derechos humanos dentro de su país que hacen cada vez más difícil una salida política. Todavía tiene esa posibilidad, todavía tiene la posibilidad de reinstitucionalizar el país y de redemocratizar el país. Todavía su crisis institucional ¿Un diálogo no todavía es tan grave, es posible? y la dimensión humanitaria todavía no es tan difícil. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Un diálogo todavía es posible en Nicaragua porque fracasó? Sí, definitivamente es posible. El diálogo no fracasó, el diálogo se transformó en innecesario para Ortega porque prevaleció por la fuerza ante las demostraciones en su contra. Entonces no es que fracasó el diálogo, el tema es que una vez que él prevaleció por la fuerza sobre la oposición, consideró que no era necesario seguir en ese esquema de negociación política. Pero nosotros entendemos en todos los casos que por ejemplo, hablábamos recién de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es un instrumento de paz. El no hacer nada es un instrumento de guerra, de muerte, de violencia, de desolación. El no hacer nada ante la tortura, el no hacer nada ante los asesinatos, el no hacer nada ante la muerte, eso es un instrumento de violencia. Esos son los instrumentos de violencia que tenemos que erradicar del continente. Luis Almagro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes para mirar Francia 24.